El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La bruma de la llanura piamontesa suele descender con una lentitud casi ceremonial sobre los tejados de Novi Ligure, una ciudad pequeña y próspera donde las vidas transcurren con el compás ordenado de las campanas y el aroma dulce, que emerge de sus fábricas de chocolate. En los inviernos fríos, la quietud de sus calles anchas y sus plazas empedradas transmite una falsa sensación de seguridad eterna. Un refugio donde la violencia parece un eco lejano que solo pertenece a las crónicas negras de las grandes metrópolis del norte de Italia. En ese rincón de paz aparente, donde todos los vecinos se conocen por sus nombres y comparten saludos cotidianos, la familia de Nardo representaba el ideal perfecto de la respetabilidad de la clase media. Francesco de Nardo, un hombre honesto y sumamente trabajador que había emigrado desde el sur del país, se había ganado el respeto absoluto de sus conciudadanos gracias a su dedicación constante en una conocida factoría de dulces de la zona. Su esposa, Susi Casini, era una mujer enérgica, profundamente religiosa y muy activa en las labores de voluntariado de la parroquia local, habiendo tomado la decisión de dejar su trabajo como contable para consagrarse por entero al cuidado de su hogar y de sus dos hijos. Gianluca, el menor, era un niño de 12 años lleno de vida, un apasionado del deporte que destacaba en el equipo de fútbol local y que solía ser el centro de los mimos y el orgullo de su madre. La hija mayor, Erika, de 16 años, asistía al instituto y se mostraba ante el mundo exterior como una adolescente normal, aunque en el silencio de su dormitorio cultivaba una rebeldía silenciosa que pronto se transformaría en una tormenta destructiva. La vida de Erika comenzó a cambiar de rumbo cuando conoció a Omar Favaro, un joven de 17 años con una personalidad influenciable y sumisa que pronto quedó completamente eclipsado por el carácter fuerte y dominante de la muchacha. A partir del momento en que iniciaron su noviazgo, ambos comenzaron a aislarse del resto de sus amigos, creando un universo propio de exclusividad obsesiva donde la realidad exterior parecía desvanecerse en favor de una complicidad oscura. La madre de Erika contemplaba con honda preocupación aquella relación tan absorbente, temiendo que la exclusividad de ese romance apartara a su hija de un desarrollo saludable y afectara su rendimiento escolar. Los límites impuestos por Susi, las amonestaciones cotidianas sobre los horarios de llegada y las advertencias sobre el comportamiento de Omar, comenzaron a ser interpretados por Erika como una agresión intolerable a su libertad individual. En las páginas secretas de su diario personal, la joven comenzó a derramar un torrente de pensamientos oscuros, cargados de un resentimiento ciego hacia su madre, a quien describía con palabras llenas de desprecio, y un profundo celos hacia su hermano menor, a quien consideraba el mimado absoluto de la casa, siempre protegido y disculpado por sus padres ante cualquier travesura. Aquellas líneas de tinta azul, que al principio podían parecer desahogos propios de una adolescencia difícil, ocultaban la génesis de una conspiración que se extendería durante al menos 3 meses, un tiempo en el que la joven pareja planificó meticulosamente el exterminio de la familia. Para llevar a cabo su terrible propósito, Erika y Omar decidieron que debían actuar con cautela y borrar cualquier rastro que pudiera incriminarlos directamente. Adquirieron un potente veneno para ratas con la intención de utilizarlo como un método alternativo y discreto, y compraron guantes de goma para no dejar huellas dactilares en las armas que planeaban emplear. El 21 de febrero de 2001 se presentó como un día cualquiera en la rutina de la familia de Nardo. Por la tarde, Francesco se despidió de los suyos para acudir a un polideportivo local donde jugaría un partido de fútbol con sus compañeros de trabajo, ajeno por completo al abismo que comenzaba a abrirse bajo sus pies. Tras pasar unas horas en compañía de su novio, Erika regresó a la vivienda familiar antes que el resto. Poco después de las 8:30 de la tarde, Susi Casini y su pequeño hijo Gianluca llegaron al domicilio de vuelta de los entrenamientos del niño. Susi aparcó el vehículo en el garaje interior, subió las escaleras llevando las llaves de la casa en la mano y las dejó sobre la encimera de la cocina, dispuesta a preparar la cena. Gianluca, que todavía llevaba puesto el chándal de su equipo de fútbol, subió de inmediato al piso superior con la intención de cambiarse de ropa. En ese preciso instante, aprovechando la penumbra que reinaba en la vivienda, emergió de las sombras del cuarto de baño adyacente a la cocina la figura de Omar, quien se abalanzó sobre Susi por la espalda. El asalto fue de una ferocidad inaudita. Omar tapó la boca de la mujer para ahogar sus gritos mientras comenzaba a propinarle puñaladas en el pecho y el abdomen con un gran cuchillo de cocina. Susi luchó con desesperación por su vida,
llegando a morderse el labio interior en su intento de pedir auxilio. Pero la fuerza del agresor y la frialdad de Erika, que presenciaba la escena sin inmutarse, anularon cualquier posibilidad de defensa. Al escuchar el estruendo y los lamentos amortiguados que provenían de la planta baja, Gianluca descendió rápidamente las escaleras, encontrándose con una dantesca escena de sangre en la cocina. El niño se convirtió en un testigo incómodo que ponía en riesgo la impunidad del plan, por lo que Erika no dudó en ordenar a su novio que debían acabar también con él. El pequeño intentó huir hacia el piso superior, perseguido de cerca por su propia hermana. En medio del pánico, mientras subía las escaleras, a Omar se le cayó el veneno para ratas que llevaba consigo con la intención de adormecer o acabar con el niño, de forma rápida. Al verse acorralado en la planta de arriba, Gianluca suplicó a su hermana mayor que detuviera aquel horror, preguntándole con lágrimas en los ojos por qué le hacían eso, pero la piedad había sido desterrada por completo del corazón de los jóvenes. Ambos se turnaron en el uso de los cuchillos, propinando al pequeño de 12 años un total de 57 puñaladas que lo dejaron sin fuerzas y perdiendo una gran cantidad de sangre. Para asegurar su fallecimiento y limpiar la escena de la forma más rápida posible, los agresores arrastraron el cuerpo exhausto del niño hasta el cuarto de baño del piso superior y lo sumergieron en la bañera llena de agua, donde finalmente se produjo su deceso por ahogamiento. Tras cometer el doble crimen, Erika instó a Omar a esperar a que regresara su padre para acabar también con su vida, pero el muchacho, superado por el agotamiento físico, la enorme cantidad de sangre derramada y el horror de la carnicería, declaró que ya no tenía fuerzas para continuar y abandonó apresuradamente el lugar. Minutos antes de las 9 de la noche, Erika salió corriendo a la calle descalza, desafiando el frío intenso de febrero, gritando con desesperación y pidiendo auxilio a los vecinos que comenzaban a asomarse a sus ventanas ante semejante alboroto. Entre lágrimas y sollozos fingidos, la joven relató que 2 hombres de origen albanés habían asaltado su hogar con la intención de robar, sorprendiendo a su madre y a su hermano en el interior mientras ella lograba escapar milagrosamente a través del garaje. Los carabinieri llegaron con rapidez al escenario del crimen, encontrando una casa sumida en la oscuridad más absoluta y un silencio sepulcral que erizaba la piel. Al iluminar las estancias con sus linternas de servicio, los agentes descubrieron un panorama desolador que algunos describieron posteriormente como un auténtico matadero. El cuerpo sin vida de Susi Cassini yacía en el suelo de la cocina con 40 heridas de arma blanca, rodeado de un inmenso charco de sangre, mientras que el cadáver del pequeño Gianluca fue hallado en la planta superior de la manera más trágica imaginable. La noticia del brutal doble asesinato corrió como la pólvora por toda la región y no tardó en conmocionar a la opinión pública de toda Italia. En un primer momento, la versión de Erika sobre los atacantes extranjeros encendió las alarmas de la xenofobia en una comunidad que ya albergaba recelos hacia el flujo de inmigrantes ilegales provenientes del este de Europa. Los vecinos se agolparon en las inmediaciones de la casa para exigir justicia, mientras que la policía desplegaba controles de carretera y registraba edificios abandonados en busca de los supuestos asesinos albaneses. El propio Omar acudió de inmediato al lugar tras ser avisado por Erika a través de su teléfono móvil, mostrándose ante los presentes como un novio desolado que intentaba consolar a la joven en medio de su dolor. Poco después, Francesco De Nardo llegó al domicilio tras su partido de fútbol, recibiendo el impacto demoledor de haber perdido a su esposa y a su hijo en un abrir y cerrar de ojos, quedando sumido en un estado de confusión y dolor absoluto en el interior de un coche patrulla junto a su única hija superviviente. Durante las primeras horas, Erika colaboró activamente con los investigadores en la confección de retratos robot, llegando a identificar a un ciudadano albanés de entre una serie de fotografías que le mostró la policía. Sin embargo, las coartadas de los sospechosos señalados resultaron ser sólidas y confirmadas por múltiples testigos, lo que comenzó a sembrar las primeras dudas sobre la veracidad del relato de la adolescente. Los expertos forenses del Departamento de Investigaciones Científicas de los Carabinieri, conocidos por su minuciosidad en el análisis de las escenas del crimen, comenzaron a detectar una serie de anomalías físicas que no correspondían con un asalto violento perpetrado por extraños. En primer lugar, ninguna de las puertas ni de las ventanas de la vivienda presentaba señales de haber sido forzada para facilitar el acceso, lo que sugería que los asesinos habían entrado con el consentimiento de alguien o poseían llaves del inmueble. Asimismo, los 2 perros guardianes de la familia, conocidos por su carácter territorial y sus ladridos constantes ante la presencia de desconocidos,
Habían permanecido en el patio interior en absoluto silencio durante toda la noche del crimen. La inconsistencia más reveladora se hallaba en el rastro de huellas ensangrentadas que marcaban la supuesta ruta de huida de Erika a través de las escaleras y el garaje. Los analistas forenses observaron que las marcas dejadas por los pies descalzos de la joven eran completas, regulares y presentaban un espaciado uniforme. Este patrón correspondía al caminar pausado de alguien que se desplaza de manera controlada por la casa, y no a la carrera desesperada de una adolescente que intenta escapar de dos asesinos armados, una situación en la que lo natural habría sido dar zancadas irregulares, saltarse peldaños y dejar apoyos caóticos en las paredes para mantener el equilibrio. Del mismo modo, el comportamiento de los dos jóvenes en los días posteriores al crimen despertó el recelo de la prensa local y de los agentes de la ley. En lugar de mostrar la lógica devastación emocional de quien ha perdido a sus seres queridos de una forma tan atroz, Erika y Omar se mostraban distantes, fríos e incluso llegaron a realizar gestos obscenos a los periodistas que hacían guardia frente a la casa familiar, mostrando una extraña actitud de complicidad que rozaba el descaro. Ante la falta de pruebas físicas concluyentes que permitieran realizar una detención formal según el estricto sistema judicial del país, los carabinieri decidieron emplear una estrategia de escucha pasiva para que los propios sospechosos revelaran su implicación. Intervinieron los teléfonos móviles de los adolescentes e instalaron dispositivos ocultos de grabación de audio y vídeo en una de las salas de espera de las dependencias policiales, donde citaron de nuevo a la pareja bajo el pretexto de realizar unas preguntas rutinarias sobre los retratos robot. Al quedarse solos en la sala, creyendo que gozaban de la más absoluta intimidad, la máscara de los jóvenes comenzó a desmoronarse lentamente. Los micrófonos registraron una conversación estremecedora en la que ambos comenzaron a acusarse mutuamente del crimen entre risas nerviosas y comentarios despectivos. En un momento de la grabación, Omar acusó a Erika de ser la verdadera asesina, a lo que ella respondió asegurando que él también lo era, concluyendo que ambos compartían la culpa por igual. La traición definitiva de la joven quedó registrada cuando le preguntó a su novio cuántas puñaladas les había dado a las víctimas, a lo que Omar respondió que creía haber propinado 112 o 113 golpes. Las grabaciones también revelaron el lamento de Erika por no haber acabado con la vida de su padre aquella misma noche, una confesión que disipó cualquier asomo de duda en la mente de los investigadores. Con el peso de estas grabaciones, la policía procedió a la detención inmediata de Erika de Nardo y de Omar Favaro como presuntos autores del doble asesinato de Susi Cassini y del pequeño Gianluca de Nardo. La revelación de que el enemigo no procedía del exterior, sino que se encontraba en el seno de la propia familia, provocó un impacto sociopolítico sin precedentes en el país, transformando la ira xenófoba en una profunda conmoción colectiva ante la maldad de dos adolescentes de clase media. Tras la detención, los agentes comunicaron a Francesco de Nardo la terrible realidad de que su propia hija era la responsable de la muerte de su esposa y de su hijo menor, sumiendo al padre en un estado de dolor incomprensible del que se mantendría al margen de los focos de los medios de comunicación. En los interrogatorios posteriores, los jóvenes mantuvieron una actitud de acusaciones recíprocas, intentando restar importancia a su propio papel en la matanza. No obstante, las pruebas físicas obtenidas por los investigadores científicos terminaron por sepultar cualquier intento de defensa. La policía localizó en un terreno cercano a la vivienda una bolsa de plástico oculta que contenía un segundo cuchillo de cocina de gran tamaño y unos guantes de goma ensangrentados, los cuales presentaban un patrón de fricción coincidente con las marcas halladas en la primera arma del crimen, abandonada en el salón de la casa. Los análisis de laboratorio confirmaron la presencia de perfiles genéticos cruzados en las muestras de sudor del interior de los guantes, asociando de forma inequívoca el ADN de Omar con el guante utilizado para agredir a Susi y el ADN de Erika con el guante empleado en la agresión a su hermano menor en la planta superior. Además, el análisis microscópico de las salpicaduras de sangre en la cocina reveló que Gianluca había sido herido inicialmente cerca del mueble del teléfono antes de que su hermana lo persiguiera escaleras arriba, lo que demostraba la participación directa de ambos en la dinámica de la agresión. El polvo azul recogido en los peldaños resultó ser, efectivamente, el veneno para ratas que los jóvenes habían planeado emplear como método de premeditación, confirmando que la tragedia no había sido fruto de un arrebato de ira momentáneo, sino el resultado de una conspiración largamente madurada. En noviembre del año 2001, Erika de Nardo y Omar Favaro fueron sometidos a juicio ante un tribunal de menores. Durante el proceso judicial,
La frialdad de la acusada y el desgarrador testimonio de las circunstancias del crimen mantuvieron en vilo a toda la nación. Finalmente, Omar fue condenado a una pena de 14 años de prisión por su participación en los hechos, mientras que a Erika le fue impuesta una condena de 16 años de reclusión por el doble homicidio agravado de su madre y de su hermano menor. A pesar de la gravedad de la sentencia y de haber perdido de forma violenta a casi toda su familia, Francesco De Nardo adoptó una postura de perdón incondicional y de un inmenso valor moral que desconcertó a la opinión pública. Al abrirse las puertas de la sala tras la lectura del veredicto, Erika se abrazó a su padre llorando con amargura, ante lo cual Francesco le aseguró con suavidad que nunca la abandonaría en su camino hacia la redención. El padre cumplió su promesa con una dignidad admirable, manteniéndose al lado de su hija durante todos los años de cumplimiento de su condena en el centro penitenciario, acudiendo a las visitas regulares y preparándola en silencio para el momento en que debiera enfrentarse nuevamente a la sociedad, rechazando en todo momento las ofertas millonarias de las televisiones para comercializar con su tragedia privada. El silencio respetuoso de Francesco se convirtió con el paso del tiempo en el único bálsamo posible para una ciudad de Novi Ligure que todavía hoy, bajo la niebla densa de sus inviernos piamonteses, prefiere callar el horror de una noche en la que la bruma se tiñó de rojo. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención, hasta la próxima edición del programa.